Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto poderme reunir a través de este medio nuevamente este domingo, Día del Señor. Quiero que nos preparemos y vamos a dar gracias nuevamente por este privilegio que tenemos todos. Aunque estamos reunidos a través de las redes sociales, pero vamos a agradecer al Señor porque tenemos ese privilegio que no todos lo pueden tener como nosotros. Vamos a dar gracias y pedirle que Él esté con nosotros aquí reunidos. Dice su palabra en Salmos: mira cuán agradable y cuán maravilloso es que estén los hermanos y convivan en armonía. Entonces de esa manera vamos a pedirle que Él esté con nosotros y que esté con cada uno de nuestras familias. Vamos a aprovechar y también pedirle que bendiga a todos nuestros familiares en donde quiera que se encuentren. Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente este domingo te damos gracias, Señor, porque es el día que dedicamos a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, Señor, que tengas tu misericordia, Señor, de estar aquí con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, nos acompañas, nos proteges, vas con nosotros en cualquier lugar, Señor, donde nosotros estamos. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en este servicio, Señor, que tú nos permitas escuchar tu palabra, entenderla, Señor. Danos la capacidad de poder entender todo lo que dice tu palabra, Señor, a través del predicador, escuchar tus alabanzas, Señor, y alabarte, honrarte, bendecirte, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor. Te agradecemos por tu infinito amor para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, porque tú los ayudes en su necesidad, Padre eterno. También por todos los hermanos en necesidad, Señor, que tú cubras todo lo necesario en cada uno de sus hogares, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por nuestros niños y nuestros jóvenes, Padre, que los bendigas de igual manera. Ayúdalos con sus estudios a través, Señor, de internet, Padre. Bendícelos, protégelos, Señor. A los matrimonios, Señor, fortalécelos, Señor. Ayúdalos a salir adelante en sus luchas y en sus pruebas, Padre. También te pedimos por los adultos mayores, Padre, que tú los sigas bendiciendo como hasta ahora. Quédate con nosotros, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres maravilloso. Te damos gracias por todo tu amor y porque tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor, para ti nuestra alabanza, Señor. Que empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a la alabanza de su pueblo, se gozarán hoy nuestro clamor. Concéntrate en Él, que empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Él es digno de alabar.
seas Dios y alabado seas siempre, Señor. Señor, en esta mañana te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están, Señor, dolidos, con su corazón roto, Señor. Te pido, Padre, que llenes de tu Espíritu Santo esta mañana, Señor. A todos aquellos, Señor, que tienen aflicción, que tienen carga, Señor. A quienes han sufrido pérdida en este tiempo de pandemia, Señor. Por todos aquellos, Señor, que piden sanación, Señor, que les des tranquilidad, que les des paz, Señor. Queremos entrar en tu presencia, Señor, y adorarte como lo mereces. Alabado sea, Señor, por siempre. Entramos en tu presencia, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Bendice este lugar, Señor. Contigo encontramos todo, Señor. Tu presencia, Señor, en este lugar. Tengo todo, eres todo lo que necesito.
Gracias porque sin ti, Señor, no seríamos nada, Dios. Bendito seas, Dios. Amén. Buenos días, amados hermanos, pastores, siervos, hijos de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Dios Padre y del Espíritu Santo. Es un honor nuevamente poder estar ante ustedes para compartir la palabra de Dios. Oro al Señor que todos se encuentren sanos, con paz en sus corazones, reunidos para adorar, alabar a nuestro Padre y poder ser conformados a la imagen de
nuestro amado Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de esta mañana. El título es Las motivaciones legítimas para la vida cristiana. Basé esta prédica en la segunda epístola, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21, y usé la versión Nueva Biblia de las Américas. Vamos a orar, leemos la palabra y desarrollamos la prédica. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque esta mañana nos has permitido entrar a tu santuario para adorarte, para alabarte, para glorificarte y darte las gracias por todas tus bendiciones, por tu nombre, por tus atributos, por todo lo que eres. Te pedimos que nos permitas abrir esta mañana tu palabra para escuchar tu voz, tu consejo, tu dirección y poder ser transformados cada vez más a la imagen de tu amado Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, entonces leemos 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. Dice la palabra: Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de la perseverancia y la obediencia del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Aún a pesar de la oposición, el rechazo y la crítica, esto es admirable. Y la pregunta que nos lleva o nos motiva a entender esta actitud de Pablo es: ¿de dónde sacaba él
la motivación y las fuerzas para lidiar, por ejemplo, con la iglesia de Corintio. Existe algo que me alimenta y me conforta al mismo tiempo cuando veo la vida de Pablo, y particularmente de este pasaje, si recordamos el contexto, lo que estaba sucediendo entre Pablo y la iglesia de Corintio, que es la perseverancia y la obediencia a Dios en la predicación del Evangelio, aún a pesar de la oposición, aún a pesar del rechazo y aún a pesar de la crítica. Porque vemos a un Pablo que viaja a Corintio, que vive un tiempo con ellos, les predica el Evangelio, los ama como un padre, los guía como un pastor, pero la respuesta de los corintios, lamentablemente, no siempre fue buena ni agradable. Más bien, observamos oposición, observamos rechazo, observamos crítica, observamos calumnia. Y cuando vemos eso, seguramente nosotros mismos aconsejaríamos a Pablo: sacude tus sandalias, hombre, vamos a dar vuelta, vamos a otra ciudad donde nos reciban bien, donde nos acojan, donde el mensaje de Cristo sea bien recibido. Pero en lugar de eso, Pablo decide buscarlos. Pablo decide visitarlos. Es más, él desvía sus planes para poder ir a Corintio. Pablo les escribe estas cartas derramando su corazón por ellos. Aún más, Pablo intercede por ellos, aún a pesar de su desprecio. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacaba Pablo la motivación para lidiar con la iglesia de Corintio? Y esto nos debe hacer reflexionar que debemos nosotros como cristianos enfrentar dificultades día con día, en el trabajo o por el desempleo, en la enfermedad, en la muerte, en el mismo ministerio, en nuestras relaciones, en la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, en medio de esta pandemia, con todo lo que ha traído, etcétera, etcétera. Pero, ¿y a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que a ti te motiva para hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que nos motiva cada día para levantarnos y hacer la tarea que tenemos que hacer? Y quiero hacer énfasis en la motivación, porque la motivación es importante. En los días de Pablo había personas que estaban ahí entre la iglesia, dentro de la iglesia de Corintio, predicando el Evangelio. Pero Pablo dice que lo estaban haciendo por las motivaciones incorrectas. Vayamos a segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, y nos dice Pablo: pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Y hablo de la motivación porque, por ejemplo, podrías ir a trabajar cada día y hasta ser el empleado del mes, pero podríamos estarlo haciendo por la motivación incorrecta. Nosotros podríamos orar 3 veces como lo hizo Daniel, pero podríamos estarlo haciendo por la motivación incorrecta. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 5, donde dice nuestro Señor: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas,
porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. O podríamos pensar, podríamos ser personas generosas, podríamos dar a la iglesia, pero por las motivaciones incorrectas. Pablo mismo nos dice que cuando escribió que no debemos de dar de mala gana, ni por obligación, porque eso ante los ojos de Dios no está bien. Dios ama al que da con alegría. Nos damos cuenta de que las motivaciones son importantes. La motivación importa. La motivación que haya dentro de nuestros corazones determina mucho. Y hoy yo quiero compartirles 3 motivaciones genuinas para la vida cristiana que podemos aprender de la carta que escribió Pablo a los Corintios. De modo que toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos sea motivado no por el temor, no por la preocupación, no por el orgullo, no por la codicia, no por la fama o por la vanagloria. Que esas no sean nuestras motivaciones. Que nuestra motivación sean las que tuvo Pablo de acuerdo a este pasaje, y que eran 3. Él era motivado por el temor de Dios, el amor de Dios y por la misión de Dios. 3 motivaciones genuinas para la vida cristiana. Número 1, el temor de Dios. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde Pablo nos recuerda: porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y esta mañana, nuestro pasaje en el versículo 11 inicia con un por tanto, que nos conecta con el versículo anterior. Por tanto, conociendo el temor del Señor. Pablo estaba enfrentando la crítica y el juicio por parte de algunos miembros y líderes de la iglesia de Corintio. Esto respecto a su predicación. Estaban cuestionando sus métodos. Estaban poniendo en tela de juicio su autoridad como apóstol. Y sin embargo, Pablo estaba seguro del cómo él se había conducido entre ellos. Y la razón por la que Pablo estaba seguro y tenía la certeza respecto a su vida y ministerio era porque él tenía como cimiento, como base, una profunda comprensión del juicio de Dios. Y por eso dice en el versículo 11, a Dios somos manifiestos. Y lo que estaba diciendo es que su vida era como un libro abierto delante de Dios. Y después dice, espero que también seamos manifiestos a vuestras conciencias. Porque los corintios lo conocían bien. Y ellos mismos podían dar testimonio de la vida y del ministerio de Pablo, de cómo él se condujo. Porque Pablo vivió y ministró entre los corintios siendo motivado por el temor de Dios. Sus ojos estaban puestos en el día final. Y con eso en mente, él se conducía cada día de manera que él fuese hallado fiel. Ahora, ¿qué es lo contrario a vivir motivados por el temor del Señor? Es vivir motivados
por el temor del hombre. Pablo estaba enfrentando acusaciones de personas en el versículo 12 y los describe como personas que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Estos líderes que se habían levantado en algún momento en medio de la congregación, a quien Pablo más adelante sarcásticamente les llama superapóstoles. Ellos estaban evaluando el ministerio y la vida de Pablo solamente bajo razonamientos humanos. Y a lo largo de la carta vemos cómo Pablo hace alusión a ellos, y eran personas que se encontraban bajo el orgullo. Por ejemplo, en sus cartas de recomendación que ellos llevaban, ellos se sentían superapóstoles porque tenían esas cartas de recomendación, como lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Eran personas que se jactaban de su destreza retórica, de cómo hablaban, de cómo se expresaban. Eran personas que se jactaban de su descendencia judía. Eran personas que se jactaban aún de sus experiencias religiosas, de sus visiones. Eran personas que se jactaban por las señales, los prodigios, los milagros que realizaban. Y Pablo sabía que él tenía eso y más. Y él mismo les dice: si alguien tiene de qué jactarse, soy yo. Pero aquí está algo importante. Satanás siempre nos está invitando constantemente a que nosotros encontremos nuestra motivación para la vida, incluso nuestra motivación para el ministerio, para el trabajo, para la familia, en cosas superficiales, en cosas perecederas, que nos distraen de lo que es verdadero y eterno. Satanás quiere que tú y yo vivamos en este mundo como si este mundo fuese lo único que existe. Él quiere entretenernos en este mundo para que tú y yo nos olvidemos que existe la eternidad. Y entre más lo logren, y entre más nos logremos entretener aquí, y entre más ignoremos esta verdad de la cual Pablo nos está hablando, de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, ningún ser humano, incluyendo a los cristianos, nadie podrá escapar de esto. En otras palabras, debemos recordar que todo lo que hacemos en este cuerpo tiene implicaciones morales y tiene consecuencias eternas. La enseñanza sobre el tribunal de Cristo nos recuerda que nosotros hemos sido salvos, sí, pero no fuimos salvos para una vida de indiferencia y de entretenimiento en este mundo. Hemos sido salvos para vivir para el Señor, siempre con los ojos puestos en el cielo, en la eternidad. Y vivir hoy con una perspectiva eterna, una perspectiva del tribunal de Cristo, nos va a ayudar a recordar que si bien nosotros hemos sido justificados en Cristo por la fe, esa misma fe que nos justifica se expresa mediante el amor y la obediencia a Cristo. Se expresa mediante un deseo profundo y constante, una búsqueda constante de agradar al Señor en todo. Entonces, la realidad del juicio de Dios debe de moldear nuestras vidas.
recordándonos para quién vivimos y cómo debemos de vivir. Así que cuando te levantes el día de mañana y te prepares para ir a trabajar, o te prepares para ir a estudiar, o te prepares para atender tu familia, o para hacer todo lo que el Señor ha puesto para hacer en tus manos, hagámoslo a la luz de esta verdad eterna. Que el temor del Señor sea nuestra motivación cada día. Que pongamos nuestros ojos en lo eterno y que en aquel día en que estaremos frente a nuestro Dios, dando cuentas a Él por nuestra vida, no nos sintamos avergonzados. Número 2, segunda motivación para nuestra vida cristiana, el amor de Dios. En el versículo 14 dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Pues el amor de Cristo nos apremia. Y este verbo apremiar aparece solamente una vez más en todo el Nuevo Testamento, que Pablo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Y esta palabra premiar, que significa presionar, impulsar, que provoca una acción, y se trata de una fuerza motivacional continua. Y entendemos que la fuente de esa motivación, el impulso continuo para Pablo, era el amor de Cristo. Es importante que hagamos una diferencia, porque reconocer el amor de Cristo que fue mostrado a través de su muerte en la cruz del Calvario es muy diferente a recordar simplemente un evento histórico, como ha sido la muerte de Cristo. Y otra cosa muy diferente es entender en nuestros corazones la verdad del Evangelio. Y a la conclusión que llegó Pablo, que dice que ahí Cristo murió por todos. Una cosa es entender o identificar un hecho histórico, y otra cosa es entender en nuestro corazón de manera que nos impacte, de manera que nos transforme y nos impulsa. Porque digo, todos conocemos que Cristo murió por nosotros. Sí, para Pablo, ese era el motivo de su vida y de su ministerio. Para él, esa era la motivación más grande que lo impulsaba, que lo hacía moverse. Antes de continuar, es importante considerar algunos detalles doctrinales y teológicos que encontramos en este versículo. Porque cuando Pablo dice que Cristo murió por todos, Pablo nos está hablando de la sustitución. Es decir, Cristo dio su cuerpo por sus seguidores. Sufrió y murió por los pecadores. Él entregó su vida voluntariamente como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y comprender esto te mueve, te impacta, solamente si has nacido de nuevo. La presencia de su Santo Espíritu en tu vida te motiva a vivir para Él cuando entiendes que Él tomó nuestro lugar. Pero, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que Él murió por todos? ¿Acaso Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos en el mundo? ¿O será que Pablo está diciendo que murió solo por los creyentes? La muerte de Cristo, su muerte expiatoria en la cruz, es suficiente para toda la gente, pero es eficiente
solamente para aquellos que creen. Solo aquellos que por medio de la fe se apropian de la muerte de Cristo. Esos están incluidos, o esos son los que son incluidos en esta palabra que Pablo usa, por todos. Y ese amor de Dios expresado en la muerte sustitutiva, expiatoria y redentora de Cristo, ese amor de Dios era lo que impulsaba la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Por este mismo amor, Pablo dice en el versículo 15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa muerte, ese amor manifestado en la muerte de Cristo, tiene un propósito en nuestra vida, tiene un impacto en nuestra vida, tiene un efecto en nuestra vida, que era el efecto que vemos en la vida de Pablo. Ya no vivir para nosotros mismos, ahora vivimos y somos solamente para Dios. Vemos a Pablo en toda esta discusión en Corintio, y tal vez en la mente de los corintios era una lucha, como si estuvieran juzgando a Pablo para ver si es genuino en sus motivaciones, para ver si es genuino en sus métodos. Pero Pablo les dice, esto no se trata de los corintios versus Pablo. Esto es de Cristo en nosotros. Cuando hay una verdadera y profunda comprensión de la obra de Cristo, nuestras vidas son transformadas y motivadas por el Evangelio, no por el mundo, no por nada más, porque la muerte de Cristo debe impactarnos de tal manera que cambia la forma en que nosotros vivimos aquí y ahora. La muerte de Cristo tampoco es un ticket que se puede comprar, que se puede adquirir, o un ticket gratis para ir al cielo. Porque si muchas veces lo vemos, ya soy salvo, digo gloria a Dios, mientras que el fruto de nuestras vidas sobre la tierra muestra que seguimos o queremos vivir de acuerdo a nuestros planes y nuestros deseos. Pero aquellos que son motivados por el amor de Dios son aquellos que en verdad pertenecen a Cristo. Y eso se evidencia, eso se ve en que ya no viven para sí mismos. Ya no trabajas para ti mismo. Nosotros escuchamos muchas veces a las personas contestar cuando les preguntamos, ¿tú por qué trabajas? Y la respuesta común que nos comparten es, yo trabajo para mi familia, para darle algo a mis hijos. Y cuando les preguntas a los jóvenes, ¿tú para qué estudias? Ellos te contestan regularmente, para superarme. Y todo eso está bien. Son cosas que en sí mismo no son malas. Pero los cristianos ya no trabajamos para nosotros mismos. Ya no estudiamos para nosotros mismos. Ya no criamos hijos para nosotros mismos. Es más, ya no nos casamos para nosotros mismos, porque ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Cuál es la única esperanza verdadera en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos partes del cuerpo de Cristo, que somos en cuerpo y alma, en vida o en muerte, pertenecemos y somos de Dios y de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y lo contrario de ser motivados por el amor de Dios es ser motivados por el amor al mundo. Juan escribió en su primera carta, primera de
primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que si de verdad conocemos a Dios y que si en verdad hemos entendido su obra redentora, nuestras vidas serán transformadas. Nuestras vidas están siendo transformadas y se evidencia que ahora nosotros ya no vivimos para nosotros. Y vivimos en una sociedad que exalta la autopromoción. Vivimos en un mundo que exalta la autorrealización. Vivimos en un mundo que exalta la autocomplacencia. Y es en ese contexto en que nosotros somos llamados a vivir como cristianos de una manera radical. Porque vivimos solo para Cristo. Hemos renunciado a nuestros propios derechos por el amor de Cristo y por el bien de los demás. Así que cuando te levantes mañana para ir a trabajar, o para ir a estudiar, o para atender a tu familia, o hacer todo lo que el Señor ha puesto en tu mano hacer, hazlo a la luz de esta verdad eterna. Que el amor de Dios y el temor de Dios sean tu motivación cada día. Y finalmente, hermanos, la tercera motivación que encontramos en este texto es la misión de Dios. En el versículo 18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo nos dice que la misión de Dios es reconciliar consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo. Y ese concepto de realización me llena de gozo, porque le añade un elemento especial maravilloso al cuadro de la redención. Usualmente cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, escuchamos las metáforas judiciales, observamos a Dios como el juez y a Cristo como el abogado, y obviamente nosotros somos los acusados. Y cuando uno piensa en esa escena del juicio, sería muy antinatural considerar que el juez tiene una relación de amistad con el acusado. Y observamos un juez que es justo, que no solamente ha retirado nuestros cargos en nuestra contra, sino que se ha mostrado como un verdadero amigo, como un padre. Y termina la escena viendo a un juez justo invitando al acusado a cenar a su casa para siempre. Y esa es la asombrosa obra de la redención y de la reconciliación. Y esa es la maravillosa noticia, es a la cual nosotros hemos sido llamados como ministros y embajadores. Tú y yo hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, dice Pablo. Esa es tu misión, esa es mi misión, ese es nuestro ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Pablo no siempre proclamó el mensaje de la cruz como si simplemente estuviera repartiendo volantes en la calle y pensando que se ha cumplido con el llamado al ministerio de la reconciliación. Y a veces pareciera que nosotros actuamos así, simplemente repartiendo como volantes el evangelio de Cristo. Pero Pablo vivió el mensaje de la reconciliación. Leamos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo
10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El ministerio de la reconciliación implica más que simplemente decirle a la gente que Dios ha hecho algo por ellos en Cristo. ¿Sabes qué requiere? Requiere que uno mismo se convierta en un reconciliador activo. Así es como Cristo nos dio el ejemplo. Él vino y se sumergió en medio de la humanidad para traer armonía en medio del caos. ¿Recuerdas el versículo en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2? Donde dice que la tierra estaba hecha un caos, pero el Espíritu de Dios estaba flotando en medio, sobre las aguas. ¿Sabes qué maravilloso? Que siempre Dios está tratando de reconciliarse con su creación, consigo mismo. Aleluya. Él vino a nosotros y estuvo con nosotros y comió con nosotros. En otras palabras, Jesús, el mismo Dios, se humilló a sí mismo para traer la reconciliación en medio de la separación, para traer amor en medio del odio. Y lo contrario, a ser motivados por la misión de Dios es ser motivados por nuestra propia misión. Porque muchas veces nosotros vivimos en el mundo como si la vida se tratara de nuestras propias metas e intereses. Y dejamos a un lado casi por completo la realidad de que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora somos embajadores de Cristo. Somos mensajeros enviados a una tierra para representar a Dios y proclamar el mensaje del Evangelio. Y no sé si te pasó alguna vez que te dieron un billete para que fueras a la tienda cuando eras niño para comprar mandado, y llegando a la tienda no te acordabas qué te habían encargado, y muchas veces terminábamos gastando el dinero en dulces, en las maquinitas o en todo menos lo que era el propósito para el cual nos habían dado ese dinero. Y algo así nos sucede a nosotros. Dios nos ha enviado a este mundo con una misión. Nos ha enviado como mensajeros, como embajadores suyos. Pero cuando nosotros abrimos los ojos, nos damos cuenta que hemos vivido cualquier misión y hemos perseguido cualquier sueño, menos el de Dios. Así que Dios nos hace el llamado a que cuando te levantes el día de mañana para ir a trabajar o para ir a estudiar o para atender a tu familia, cuando vayas a hacer todo lo que el Señor ha puesto en tu mano hacer, hazlo a la luz de estas verdades eternas. Que sea el temor de Dios, el amor de Dios y la misión de Dios nuestra motivación cada día. ¿Por qué crees que Pablo le está rogando a los corintios que se reconcilien con Dios? Si ellos mismos ya eran cristianos. Pablo les dice en el versículo 20, reconcíliense con Dios. Pero esa era la iglesia que Pablo había fundado. Era la iglesia que Pablo había plantado y a la cual les había predicado. Eran hermanos en Cristo. Lo lógico que pudiéramos pensar es que ese mensaje de la reconciliación era para aquellos que no conocían a Dios. Pero Pablo les envía cartas a sus hermanos en la fe, a los que ya habían oído y aceptado este mensaje del Evangelio. Pero lamentablemente, como hemos leído y como hemos aprendido hoy, la evidencia en la vida de los corintios daba a entender
que los valores del mundo, la influencia de los falsos maestros, había impactado de tal manera sus vidas y les había desviado de la verdad que no parecían ser totalmente reconciliados con el Señor. Pregúntate, por favor, si tu vida y mi vida están siendo motivadas e impulsadas por el temor, el amor y la misión de Dios, o si más bien nuestras vidas dan evidencia de que la sociedad y los falsos maestros nos han confundido, nos han distraído y nos han entretenido tanto que estemos lejos de cumplir la tarea que nos ha sido dada. Pues hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un buen día para que nos reconciliemos con Dios. Hoy es un día para hacer un alto en nuestras vidas, para preguntarnos, ¿para quién vivimos? Para preguntarnos, ¿qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que me está motivando cada día para levantarme de la cama y para hacer lo que tenemos que hacer? ¿Lo estás haciendo porque te sientes obligado o presionado? ¿O porque no hay de otra? ¿O porque estás buscando tus propios planes? ¿Tu propia autosatisfacción? ¿Tu propia autorrealización? ¿Tus propios deseos y todo lo que el mundo nos enseña? Y no nos damos cuenta que lo único que está haciendo Satanás y nuestro corazón pervertido es desviarnos y bloqueando nuestra mente para que dejemos de ver el juicio final, para que no entendamos el amor de Dios, para que olvidemos a qué nos ha mandado Dios a este mundo. Amados hermanos, hoy es un buen día para recordar y para decidir vivir siendo impulsados por el temor de Dios, por el amor de Dios y por la misión de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo que hoy nos confronta y que hoy nos recuerda la verdad y hermosa noticia del Evangelio, que hoy nos recuerda y trae aliento para aquellos que quizás estaban cansados y ven el inicio de una nueva etapa con desánimo o con apatía o con inseguridad, porque las noticias, las circunstancias y tantas cosas que estamos viviendo y que enfrentamos nos desalientan y nos desaniman y nublan nuestra vista. Hoy, Señor, tú nos alumbras como un sol radiante y despejas el panorama y nos permites ver a Cristo y nos permites ver tu verdad y nos permites recordar que deberíamos estar viviendo con los ojos puestos en la eternidad. Hoy te queremos pedir perdón. Queremos pedirte perdón, Padre, porque hemos olvidado esto. Si en el día a día nos hemos olvidado de vivir con los ojos puestos en el fin, de manera que cuando alguien nos critique o cuando alguien nos cuestione, nosotros tengamos la misma certeza que tuvo el apóstol Pablo para decir: yo soy un libro abierto delante de ti y he vivido todos los días porque sé que cuando esté delante de ti daré cuentas de mi vida, de todo lo que he hecho aquí. Y Señor, bendito Padre, que podamos ser hallados fieles a ti. Perdón, Padre, porque muchas veces hemos olvidado las implicaciones de tu amor por nosotros, manifestado en la cruz del Calvario, en la muerte de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a que esta verdad realmente permanezca, se escriba, se grabe en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que esto sea lo que nos impulse, que sea nuestra motivación cada día para vivir para ti.
para reconciliar a los tuyos en esta tierra, para tu gloria y tu alabanza y tu adoración por toda la eternidad. Perdónanos y llénanos, te rogamos, con tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a despedirnos alabándote, Señor Padre. Dios. Bendito seas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es tiempo de aviso. Primero, próximo domingo, 28 de enero, vamos a reabrir el templo. Entonces, puede venir a las 11 al servicio dominical, solo una vez, a las 11. No tardes, por favor. Es un gozo para verles en el templo. Segundo, tenemos oración de martes a viernes, cada día a las 8, 40 minutos. Más hermanos se están uniendo para oración, para orar para todas las naciones y México, también para nuestra iglesia y los hermanos que nos da peticiones de oración y oramos juntos. También por no reunir en la iglesia, faltamos ofrendas para mantenimiento de la iglesia. Y por favor, guarda tus ofrendas, si pueda, deposite a la cuenta de la iglesia esta semana. Y por favor, oramos, hermanos. Dios Padre, bendice cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, árbol frondoso, Señor. Señor, tú eres Dios de bendición, nuestro Padre celestial. Señor, te confiamos
tu provisión y tu protección y tu guía, Señor. Señor, muchos hermanos todavía están batallando mucho por salud, Señor. Dios Padre, por favor, extiende tu mano de sanidad para cada uno de nuestros hermanos que está sufriendo, restaurarlo, Señor, completamente su cuerpo, Señor. Dios Padre, recuérdate cada petición, Señor, concede tu gracia de sanidad, tu gracia de provisión a los que faltan de economía, Señor. Señor, bendice todos manos en trabajo y negocios de mis hermanos para que todo vaya bien, Señor. También, Señor, bendice esta nación México para que haya más paz y tranquilidad en el tiempo de pandemia, porque somos tus siervos, tus pueblos, Señor. Te esperamos, te confiamos. Dios Padre, gracias. En el nombre de Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, recibe bendición del pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de Dios Padre, la provisión, protección, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea cada uno de mis hermanos, desde ahora para siempre. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tenga buena semana también. Gracias.